Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, es un gusto para mí tenerte otra vez en Diosidencias. Gracias por separar un espacio para escucharnos y para escuchar estas historias increíbles que vienen a contar los diferentes invitados en Diosidencias. Hoy tengo una invitada. Ella es misionera en Japón, pero es originaria de Monterrey, México. Su nombre es Julie, pero en Japón sus amigas la conocen como Yuriko y así también la pueden encontrar en las redes sociales. Hola Yuli, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor y una gran bendición el poder estar aquí contigo y bueno, con las personas que están escuchando este podcast. Gracias Yuli, gracias por esas lindas palabras y te agradezco que hayas aceptado también tú la invitación y que podamos haber acordado un horario intermedio porque para los que nos escuchan estamos a 15 o 16 horas de diferencia grabándoles este episodio con mucho cariño. Así que bueno, Yuli, el tiempo es todo tuyo. Adelante con esa diosidencia. Muchas gracias. Pues al recibir tu mensaje y el pensar en qué testimonio podía contar como diosidencia, vino a mí el testimonio de mi llamado a Japón. Porque si pienso en toda la historia desde mi niñez, todo parece como una coincidencia que estoy 100% segura de que fue totalmente Dios. Y bueno, yo tengo la bendición de haber nacido en una familia cristiana. Entonces yo iba a un colegio cristiano, iba a la iglesia, mis papás tenían una célula, eran maestros de mi salón en la iglesia, era como 24/7 escuchaba de Dios. Y tengo como pequeños recuerdos, destellos de cómo Dios me iba preparando para Japón. Una de estas historias de esos momentos es que en la iglesia hubo un evento como de misiones y teníamos que representar a países y a mí me tocó representar a Japón. Entonces cuando yo recuerdo esas cosas ahora y miro atrás, yo sé que no afectó en nada, pero siento que era como, va a sonar raro, pero Dios como divirtiéndose y haciendo esos momentos para que yo cuando creciera pudiera recordar esto con alegría y como diciendo, wow, Dios, tú ya me estás como mandando indirectas sobre lo que venía a mi vida en el futuro. Pero creo que de lo más impactante para mí fue justo el momento en que Dios comenzó a confirmar este llamado. Yo desde mi niñez comencé a sentir mucho el deseo de servir a Dios en las misiones, pero al mismo tiempo me daba miedo porque escuchamos esas historias de terror de que los misioneros mueren, ¿no? Mueren en el campo misionero y sufren muchísimo. Entonces yo decía, no, o sea, yo no quiero perder la vida joven sufriendo por irme a otro país. Y bueno, realmente en este tiempo yo, a pesar de que yo escuchaba de Dios todo el tiempo, yo no puedo decir que no conocía a Dios porque sí, o sea, sí lo conocía, pero bueno, mejor dicho, conocía de Él, pero siento que no lo conocía a Él directamente. Entonces, pues gracias a Dios me bauticé, pero todavía me faltaba como tener esa relación de buscarlo y, y sí, de ser intencional con Él. Y fue hasta los 17 años realmente que tuve como tomé la decisión de buscarle, de ser intencional, de conocer quién es Dios y por qué me ama y realmente Él puede ser mi amigo. Entonces, a partir de ahí, Dios como despertó ese sueño que yo tenía de niña de ser misionera y quitó ese temor. O sea, para nada ya tenía miedo. De hecho, era como mi anhelo, como yo en verdad no puedo morir sin ser misionera. Y a pesar de que tenía este deseo, todavía no sabía cómo a dónde. Entonces estuve orando
y resultó que conocí, gracias a Dios, a una base misionera ahí en Monterrey. Entonces me hice sus amigos y todos me decían, no, Dios te va a enviar a Japón. Para ese entonces yo ya había empezado a estudiar japonés. Empecé a estudiar a los 18 años, empecé a estudiar japonés. Pero yo no tenía idea, o sea, yo solo empecé a estudiar japonés porque a mí me gustan mucho los idiomas. Y mi hermano habla japonés fluido, o sea, es súper, súper fluido. Entonces yo dije, no, pues yo quiero hablar japonés como mi hermano lo habla, se escucha muy padre, puede abrirme puertas en el trabajo. Entonces, antes de entrar a la universidad, estuve como 6 meses sin entrar a la universidad y aproveché para empezar a estudiar japonés. Y mis amigos misioneros me decían, es Dios te está preparando. Yo les decía, no, nada que ver, yo solo estudio el idioma pues porque me interesa el idioma, no el país. Y en otro congreso de misiones que tuve, supe de una misionera que servía en Japón. Y a mí me llamó mucho la atención porque ella es violinista y bueno, pues sirve en Japón. Y a mí me recordaba mucho como a mi familia, pues porque mi hermano habla japonés, tenía como experiencia viviendo en Japón y yo soy músico. Entonces decía como, wow, es una mezcla entre mi hermano y yo, como músico y Japón. Entonces la conocí así como nada más en video porque la presentaron en la iglesia y decidí orar por ella. Me acuerdo que hasta pegué como su tarjeta de presentación en mi closet para orar siempre por ella. Y ahí estaba todas las noches yo orando por ella y ni la conocía ni nada. Hasta que un día yo tomé la decisión de decirle a Dios como yo en verdad quiero ser misionera, necesito que me abras las puertas, necesito que toques el corazón de mi familia para que ellos, mis papás, me permitan como irme a las misiones, porque al final de todo pues yo seguía viviendo bajo su techo, yo no tenía un empleo, o sea, si alguien me iba a apoyar, principalmente pues necesitaba el apoyo de mis papás. Oré esa noche, le dije, Dios, en verdad necesito que me des tu bendición para ser misionera. Yo en verdad quiero hacerlo. Y al día siguiente iba en el carro con mi mamá. Yo no sé si mi mamá sepa esta historia y bueno, pues ya lo vas a ver. Íbamos en el carro y ella me dijo, oye Julia, ¿y por qué no entras a la base misionera? Y dije, pues, pues sí, ¿no? Yo obviamente consciente de lo que acababa de orar en la madrugada. Y dije, no puede ser, está pasando, en verdad está pasando. Y me empezó a dar ideas y entre ellas era como una opción Japón. Y dije, no, qué locura, Japón, está lejísimos, ¿qué voy a hacer hasta allá cuando aquí tengo a la base misionera de que es súper cerca de mi casa? Entonces dije, bueno, pues voy a orar, ¿no? O sea, al final de todo no es mi decisión, tengo que orar. Y empecé a sentir mucho que Dios me decía que Japón, y que Japón, y que Japón, y que Japón. Pero para mí era una locura, era como, yo creo que era como esa sensación de tal vez soy yo. Bueno, no sé si siempre, pero muchas veces y más cuando apenas estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios, te existe ese temor, ¿no? De, ¿seré yo? ¿Serán mis sentimientos, mis pensamientos, mi emoción? Y entonces fui a un retiro misionero. Siempre estaba como el todo de misiones, congresos misioneros, retiros de misiones. Y fui a un retiro de misiones que mi iglesia hacía todos los años. Y me acuerdo que estaba en la iglesia caminando y de repente veo a la misionera por la que oraba todas las noches. Y yo dije, no, o sea, en verdad va a sonar muy chistoso, muy raro, pero yo sentí que estaba viendo así de que a un artista súper famoso. Y dije, ¿qué está haciendo aquí? Ella debería estar en Japón, no puede ser. Estaba súper emocionada, pero pues no me acerqué porque sentí que iba a ser muy rara acercarme porque ella no me conocía. Entonces ya empezó la conferencia y estaba orando y termina. Y cuando salgo de la conferencia, escucho una voz en mi mente. Esta fue la primera vez que me pasó algo así. A partir de ese momento, de ese segundo, empezó como toda la aventura.
Y esta fue como la primera diosidencia. Escuché una voz en mi mente que me decía, ve al baño, porque ahí va a estar ella. Y yo, se me hizo muy fuerte esa voz, pero dije, bueno, está bien. Entonces solo fui al baño, me formé y no estaba ella. Y volteo para atrás y estaba ella. O sea, en un segundo ya se había formado. Y yo, no puede ser, la voz es real, es Dios, realmente me está hablando. Entonces me pongo a platicar con ella y, o sea, la verdad, yo no me aguanté y le dije, disculpa, es que lloro por ti todas las noches. Ya sé que sonaba súper acotadora, pero ella fue como muy tierna conmigo y estuvimos platicando. Le dije que yo estaba sintiendo de parte de Dios que debía irme a Japón. Pero pues bueno, Japón tiene muchas partes, ¿no? Entonces ya ella me estuvo animando, me estuvo platicando de su testimonio y tocó la hora de volver a la conferencia. Entonces vuelvo a la conferencia y estábamos orando y en eso escucho una voz que me dice, otra vez, la misma voz, cuando tú vayas a Japón vas a vivir con ella. Y yo decía, ¿cómo voy a vivir con ella, Dios? O sea, ni siquiera la conozco, solo acabo de conversar con ella, o sea, no la conozco. ¿Cómo me voy a atrever a ir a Japón, ir a su casa? Como, hola, soy una desconocida. Y dije, bueno, X, o sea, no X, pero no entendía lo que estaba pasando. Y ya, pues estaba muy feliz como de verla ahí y ahí ya dije, o sea, sí voy a ir a Japón porque ya estaba entendiendo que Dios me estaba confirmando demasiado, pero seguía sin entender por qué Dios me decía que yo iba a vivir con ella cuando viviera en Japón. Para mí no tenía sentido. Vuelvo a Monterrey con mi familia porque ese retiro es muy cortito y empiezo a tener sueños. Empiezo a tener sueños mientras, o sea, dormía en las noches normal y tenía sueños de la bandera de Japón, o a veces me dormía y simplemente no veía nada en mi sueño, todo era negro, pero escuchaba la voz de un hombre diciendo Okinawa. Y Okinawa es el lugar donde estuve viviendo. O sea, donde yo no sabía que iba a vivir, pero que estuve viviendo. Yo me acuerdo que yo escuché Okinawa y todo el día estuve pensando que Okinawa, ¿qué es Okinawa? ¿Dónde está Okinawa? Y entonces así estuvo todo el tiempo eran como diosidencias, ¿no? Como cosas que pasaban y que yo no entendía como, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué sueño con una bandera de Japón? ¿Por qué sueño con una palabra que es Okinawa? Incluso me acuerdo muy bien de un sueño, creo que fue el primer sueño que tuve, y es que estaba en una van con amigos y todos estaban platicando conmigo en español y de repente todos empezaban a hablar en japonés. Y a mí como que me ponía en shock, como, ¿qué está pasando? Porque todos están hablando en japonés. Y así, o sea, todos mis sueños eran una locura. Todo trataba de Japón. Y entonces, como les contaba, Okinawa fue el lugar donde Dios me mandó al final. Y por eso me estaba diciendo en un sueño Okinawa. Y Okinawa es donde vivía mi amiga misionera. Entonces yo llego y era la casa de ella. Entonces al final se cumplió lo que Dios me dijo, ¿no? Como yo ni siquiera tuve que buscar la casa de ella, simplemente llegué y era ahí donde ella vivía. Y todo se acomodaba perfectamente y yo no tenía que hacer nada. Yo realmente no, o sea, no tuve que mover nada. Si algo tuve que hacer fue creer en él. Y creo que fue lo más difícil del proceso. Para mí fue muy complicado porque obviamente el creerle a Dios y en algo como tan loco, para muchos va a ser ridículo. Va a ser absurdo. Y te van a decir que sí, que es una tontería. Así te lo van a plantear muchas veces, o que pongas tus pies en la tierra. Y eso es lo que me decían o lo que le decían a mis papás, como Julia tiene que poner los pies en la tierra, Julia tiene que entender que esto no se puede, o sea, que ustedes no pueden pagarle las misiones en Japón. Y para mí era muy difícil como escuchar todos esos comentarios. Yo estudiaba música, me estaba preparando para mi
mi examen de titulación y también en la escuela, pues yo tenía como toda esa presión y, o sea, me hacían comentarios de que, ay, sí, Julia seguramente se va a ir a Japón. Y yo era como, bueno, ¿y a qué? ¿Qué te afecta? Pero yo sabía que no eran las personas, sino que era como el enemigo intentando desanimarme. Y eso a mí me ayudó mucho como a fortalecer mi relación con Dios. Pero para ser sincera, no era como en la Biblia, ¿no? Como cuando vemos las historias de la Biblia y los vemos a muchos súper fuertes, era más como, sí, yo me acuerdo de mí misma, era muy frágil, muy, muy frágil. Todo el tiempo estaba llorando, me ponía muy triste, pero siempre iba a Dios. Siempre que me desanimaba, iba a Dios. Siempre que me frustraba, iba a Dios. Siempre que tenía dudas, iba a Dios. Incluso le llegué a decir, ya no quiero, de que tirada en el piso llorando, le decía que, ¿por qué? ¿Por qué me llamas a mí? Esto es demasiado para mí. Estoy luchando contra mi familia, estoy luchando contra mis amigos, contra mis maestros en la universidad. O sea, todos me decían, gente que no tenía nada que ver, gente desconocida se burlaba de mí. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, Dios? Pero al final entendía que yo quería ser usada por Él. No quería que esta oportunidad se fuera. Yo sabía que Dios quería usarme y yo quería ser parte de ese plan. Me acuerdo que un día oré y le dije a Dios como, haz ver a mi familia lo que tú me haces ver, porque obviamente, o sea, se entiende, ¿no? Es ridículo. ¿Cómo vas a pagar tanto dinero para vivir 6 meses y conocer la cultura en Japón y ver cómo son las misiones? Es mucho dinero, es muy difícil. Nosotros realmente no teníamos la capacidad de hacerlo. Entonces yo le dije a Dios, bueno, es que Dios, o sea, tú me estás persiguiendo, o sea, yo hago mis devocionales, abro la Biblia y tú me hablas de Japón. O sea, no puedo huir de lo que tú me estás llamando a hacer. Pero los demás no pueden verlo porque pues no es el llamado de ellos. Entonces yo le dije a Dios, hazles ver a mi familia lo que tú me estás diciendo a mí, que puedan verlo así como tú lo ves y como yo lo veo. Esa misma noche mis papás me hablaron para que yo fuera a su cuarto y me dijeron, ¿sabes qué, Julia? Esto es lo que vamos a hacer. Todo este es un plan para levantar finanzas y que te puedas ir a Japón. Entonces ahí va como otra diosidencia, ¿no? Como todo no era coincidencia y aunque ellos no sabían que su reacción era algo que yo acababa de orar llorando en el baño, es como Dios respondía inmediatamente. ¿Y qué era lo que Dios quería? Solo me quería a mí creyéndole. No quería que yo fuera la más fuerte o la más, no sé, la más preparada. Solo Él quería que le creyera. Entonces, aún, o sea, con todas mis dudas, Dios nunca se rindió, nunca dijo como, ay, Julia, ¿por qué dudas tanto de mí? ¿O por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué no crees en mí? No, o sea, Dios nunca se rendía. Era muy paciente a mis desánimos, a mis preguntas, a mi enojo. Y inmediatamente yo oraba, Él contestaba y acomodaba todo. Y gracias a Dios, o sea, mis papás se esforzaron mucho, estuvimos levantando finanzas. Y me acuerdo que yo cosía libretas y las vendía a la universidad. Muchos amigos me ayudaron a vender como boletos para hacer una rifa. Y como todo fue de mucha bendición. Y entonces yo llegué a Japón y gracias a Dios fue como un tiempo para mí muy, muy especial. Yo no tenía idea de que iba a llegar y me iba como a enamorar tanto de la cultura. En verdad, es algo que no puedo explicar. Y aunque fue un tiempo un poco complicado porque al final de todo, pues, estaba lejos de mi familia, de la gente que amaba. Es difícil comunicarte porque, pues, como dijiste al inicio, son 15 horas de diferencia. Y como estaba en un tipo internado de misiones, pues no tenía el celular, me lo daban hasta la noche. Entonces no tenía comunicación con mi familia hasta la noche y pues era rápido, como estoy bien, bueno, ya me voy a dormir. Entonces había momentos muy solitarios, más porque había días donde yo pasaba así días y días y días sin hablar una sola palabra en español con alguien.
puro japonés. Japonés e inglés, para mí, o sea, me agotaba muchísimo hacer eso. Entonces, al final de todo fue un tiempo muy, muy hermoso, la verdad. Me hice súper amiga de mi amiga misionera que se llama Geo. Después volví a México y conocí a mi, a mi ahora esposo. Empezamos a salir y nos hicimos novios. Estuvimos juntos 2 años. Y bueno, mi esposo es pastor. Él estaba estudiando en el seminario teología, la licenciatura en teología. Yo también me metí a estudiar la licenciatura en teología, pero yo terminé la carrera en otra universidad. Y fue un tiempo de mucha bendición, ese tiempo de relación. Pero obviamente pues está como esas preguntas de las personas, ¿no? Como cómo vas a estar con un pastor cuando tú eres misionera, si tú viajas y él es una persona estable. Pero los dos sabíamos que si Dios me había llamado a mí a ser misionera en Japón, eso no iba a detener el llamado de mi esposo. Y creo que algo que forma parte de esas diosidencias y que fue muy clave para mí al conocer a mi esposo, fue cuando recién empezamos nuestra relación. Yo empecé a tener mucho miedo porque mi esposo fue mi primer novio. Entonces yo siempre como que protegía mucho mi corazón. Siempre era como, Dios, yo no quiero salir herida y tampoco quiero lastimar a nadie, pero sobre todo no quiero hacer algo que no esté dentro de tu voluntad, algo que a ti no te agrade. Entonces estaba orando en mí, pues obviamente que te hagan esos comentarios de, oye, pero tu novio es pastor, ¿cómo le vas a hacer? Pues te hacen sentir mal. Entonces yo me puse a orar y le dije a Dios, es que sí es cierto, ¿y qué tal si tú me mandas a Japón y él ya no quiere estar conmigo porque pues yo me voy a tener que ir a Japón mientras somos novios? Y en eso me llama por celular, estábamos hablando por celular justo después de esa llamada y me dice, oye Julia, yo solo quiero decirte que si Dios te manda a Japón durante nuestra relación, yo te voy a esperar. Yo voy a estar aquí apoyándote y esperándote. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo sabía que acabo de hablar con Dios de eso? Y obviamente pues no era una coincidencia, era Dios contestándome como Julia, todo está bien, yo estoy en control y yo estoy en medio de ustedes, yo estoy con ustedes. Y bueno, nos casamos y mi esposo estuvo de pastor por 2 años. Y estuvimos ahí sirviendo en la iglesia, yo como líder de alabanza, él como pastor. Fue un tiempo de mucha bendición, también de muchos retos y de mucho crecimiento, y tuvimos ahí en México a nuestro bebé. Como alrededor del primer año de nuestro bebé, un poco antes, Dios empezó como a movernos a nuestro corazón para irnos de misiones a Japón. Para nosotros pues fue obviamente un shock porque pues mi esposo era pastor, entonces ¿cómo le haces, no? Entonces pues estuvimos orando muchísimo y Dios fue muy claro con lo que él quería. Él quería que dejáramos todo y nos fuéramos a Japón, nos viniéramos, mejor dicho. Entonces pues obviamente haciendo todo con orden, hablando con las autoridades, pues tuvimos que decirles que lo que Dios nos estaba llamando a hacer, y vendimos todo. Vendimos nuestros muebles, vendimos lavadora, vendimos secadora, carro, todo. Nos quedamos sin nada en México, confiando en lo que Dios tenía para nosotros. Y bueno, pues ya nos vinimos a Japón, estuvimos aquí 3 meses explorando el país. Mi esposo y mi bebé pues vinieron por primera vez. Fue, yo creo que muy emocionante para los dos, aunque mi bebé estaba súper chiquito, de 1 año y medio, lo disfrutó bastante. Y bueno, pues nos devolvimos un tiempo a México en lo que arreglábamos la visa, porque el país no te permite quedarte generalmente en Japón mientras te arreglan la visa misionera, bueno, religiosa se llama. Y ahí estuvimos en México sin nada, pero Dios proveyendo todo al mismo tiempo por unos meses, y ya ahorita estamos aquí
y estamos disfrutando bastante, estamos muy emocionados, pues yo creo que con esta emoción de que es algo nuevo, ¿no? Es algo diferente. Mi esposo estudiando el idioma, yo también sigo preparándome. Yo lo estuve estudiando por 4 años, pero pues obviamente se necesita practicar. Si no lo practicas, lo olvidas. Entonces yo sigo como refrescando el idioma. Y sí, ahorita siento que es un tiempo de mucha bendición. Si pudiera describir cómo me siento en este momento es agradecida. Agradecida porque yo veo a tanta gente a mi alrededor y digo, Dios, ¿por qué yo? Porque yo, cuando yo me acuerdo que en las clases de japonés yo era la peor. ¿Por qué yo? Porque yo cuando veo gente tan valiente y yo me siento súper frágil y soy una persona súper ansiosa y súper nerviosa. A veces soy muy insegura de mí misma. Entonces, gracias Dios. Gracias por haberme elegido. Gracias por creer en mí. Y gracias por no rendirte. Entonces, sí, yo creo que algo que me gustaría decir es que si dudas de ti mismo, si estás dudando de tu llamado, de si eres capaz, hoy quiero animarte a que no olvides, no ignores esas inseguridades o esos pensamientos, no, a que vayas a tu cuarto, al lugar secreto y le des esos pensamientos, esas ideas, esos sentimientos a Dios y se los rindas y le digas, ¿sabes qué, Dios? Tengo miedo. ¿Sabes qué, Dios? Yo no creo que soy capaz. Yo creo que lo que tú me estás dando es demasiado para mí. Así que ayúdame a no sentirme de esta manera. Porque al final de todo queremos, ¿no? Nosotros queremos servir a Dios, pero esos pensamientos nos impiden avanzar. Entonces, ser sinceros con Dios es lo mejor que podemos hacer. El ser sinceros con Dios no le asusta a Él. No, a Él no le sorprende que tengamos miedo, a Él no le preocupa ni se decepciona porque tengamos preguntas. Entonces, hoy en este podcast a mí me gustaría mucho como invitarlos a ser sinceros con Jesús. Muchas gracias, qué bonita historia. Y es bastante interesante porque mientras la contabas e ibas resaltando ciertas incidencias, es increíble cómo a veces queremos tomar otros planes, pero cuando ya hay un propósito y Dios tiene planes que nosotros no estamos viendo a corto plazo, sino que Él está viendo más allá, se van a ir acomodando las cosas que parecen imposibles, se vuelven posibles, ¿no? Y algo que decías es que yo no me sentía, yo era la peor en el idioma, pues me siento muy frágil como persona, pero siempre si estudiamos la Biblia vemos que Dios a veces elige a las personas que se creían menos aptas y las hace de una manera muy especial aptas para ese propósito y para esa misión. Y es interesante porque en esos momentos de dificultades, en los momentos en los que las personas te decían que no podías y que te hacían dudar, yo creo que era también para reafirmarte y poderte unir más a Dios, porque al final, mientras más difícil es la prueba y las situaciones, de repente buscamos mucho más a Dios y empezamos a escuchar. Y cuando empezamos a tener una relación con Él, que es como cuando pasa con una persona, con un amigo, siento que ahí es donde empezamos ya a tener esa comunicación de ambos lados, empezamos a escuchar lo que Él quiere decirnos y también podemos expresarle de una manera más natural lo que nosotros sentimos y lo que nosotros queremos, ¿no? Qué bonito y qué bueno que todo, a pesar de dificultades, se ha ido acomodando y ahorita puedes estar cumpliendo ese propósito que Dios tenía diseñado para ti y que también en su momento muy dentro de tu corazón soñabas, porque nunca te imaginaste lograr todo lo que estás logrando. Y si volteas ahorita para atrás dices, ¿y cómo lo hice? O sea, ¿cómo fue posible haber hecho esto, tomar esa decisión en vez de esta, haber dejado todo por esto otro? Entonces, lo único es con quién lo hicimos, porque pues el cómo, pues ahí está, ¿no? Cómo lo hiciste, pero por qué y el para qué es algo que tú vas a estar descubriendo y que tu vida va a ir teniendo un propósito. Qué bonita historia, me encantó, gracias por compartirla con nosotros y sin duda es de mucha inspiración. Y no sé si para ir cerrando quieras dejarnos alguna frasecita o algo que recordemos con este episodio. Sí, claro. Algo como que
tengo mucho en mi corazón es que a veces cuando queremos servir a Dios pensamos como tengo que estar listo, ¿no? O sea, tengo que ser suficientemente, no sé si sea la palabra maduro, pero como que queremos prepararnos perfectamente hasta decir, ya, estoy listo para hacer lo que Dios quiere que haga. Pero para ser sincera, yo viéndome a mí misma, si me dijeran, Julia, ¿estás lista para irte a las misiones? Yo les diría no. O sea, pero cero. O sea, y no es que me menosprecie. Yo creo que nunca, o sea, el ser humano nunca va a llegar a ser digno, ¿verdad? O sea, nunca vamos a ser dignos del llamado, dignos de estar ante la presencia de Jesús sirviéndole. ¿Cuándo? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para poder decir yo soy lo suficientemente bueno y capaz para estar ante el Rey y ser su amigo y platicar con él y servirle y hacerle lo que él quiera? No, o sea, nunca vamos a ser dignos ni capaces por nuestra propia cuenta. Es él quien nos capacita, ¿verdad? Es él quien da el deseo y también quien nos da la capacidad de hacerlo, no nosotros a nosotros mismos. Entonces, algo que tenía en mi corazón como decirles era que no pienses que cuando tú estés sirviendo en el ministerio que Dios puso en tu corazón, todo va a ser perfecto o que vas a ser como perfecto o perfecta. Vas a seguir teniendo problemas, tal vez van a venir más problemas diferentes a los que tenías antes, pero Dios va a seguir contigo, Dios va a seguir fortaleciéndote. Yo a veces me miro a mí misma y digo, yo antes era más fuerte o yo antes era mejor, pero no es cierto. O sea, simplemente cada época o cada estación de nuestra vida es diferente y Dios nos va formando, Dios nos va haciendo cada vez más hermosos y como dice su palabra, Él nos lleva de gloria en gloria y victoria en victoria. Entonces yo lo veo como un jarrón. Es una canción que saqué recientemente y es algo que Dios a mí me ha estado hablando y somos como un jarrón kintsugi. El kintsugi es un método japonés que quiebran los jarrones o quiebran piezas y las pegan pero con oro. Entonces, a pesar de que es una pieza rota, un jarrón roto, es aún más valioso. Es ahora más valioso porque tiene oro. A pesar de que esté roto, es más hermoso. Y la gente incluso comenzó a quebrar a propósito sus jarrones porque querían que fueran restaurados por medio del método kintsugi. Y yo siento que somos así. Tal vez tú hoy te sientes roto y dices, yo no estoy listo, yo no soy digno para servir a Dios. Pero hoy quiero recordarles que simplemente para Dios nada es difícil, nada es sorprendente, como les decía. Dios nada se le ha escapado de las manos. Él sabe dónde está cada pieza de nosotros y Él nos une y nos está llevando a un futuro mejor, a pesar de que nosotros no lo podamos ver. Esa ruptura, ese dolor que nosotros estamos atravesando es una preparación para llevarnos a algo hermoso, para prepararnos para el ministerio que Él tiene para nosotros. Y tal vez, aún en el ministerio, vas a seguir en el proceso, o tal vez ya lo vas a terminar, pero en el ministerio vas a pasar por otro, y por otro, y por otro, y la vida va a estar llena de procesos, y nosotros vamos a llegar a ser ese jarrón perfecto hasta que estemos ante la presencia de Jesús. Entonces, te animo a simplemente no esperar a que seas perfecto porque nunca lo vas a hacer. El día que seas perfecto va a ser porque no estás ya en la tierra. Entonces, eso creo que es algo que tenía muy, muy fuerte en mi corazón compartir. Gracias, qué lindo, qué linda reflexión, me gusta. Gracias por compartir también lo del jarrón, es algo que ya había escuchado y que siempre se me ha hecho muy interesante. Y sí, yo creo que nunca vamos a estar listos para eso que queremos. Siempre van a venir retos y yo siento que cada vez que superamos uno es porque viene otro y cada proceso te pule ese diamante en bruto y te prepara para lo que viene. Y al final la vida, con estas estaciones, como dices, estas etapas, así es lo que le da como el sabor y aparte nos permite confiar
que tenemos también que depender de un ser superior, que en este caso es Dios, que nos cuida y que Él nos va a llevar. Aunque de pronto lleguemos a lugares que no entendamos el por qué o el para qué, ahí su voz, ese susurro, como tú lo escuchabas, va a llegar y nos va a ayudar a confiar que a pesar de las dificultades, Él va a estar con nosotros, porque Él no ha dicho que no vamos a pasar dificultades, sino que nos va a acompañar en medio de ese proceso, y eso es lo que lo hace hermoso, que a donde no vemos salida, Él pone las salidas y pone las cosas acomodadas de una manera tan perfecta que no podemos decir que son coincidencias, sino diosidencias. Y para ti que nos escuchas, me encantaría invitarte a que califiques el episodio, que lo compartas, a que califiques el podcast donde lo estás escuchando, a que nos dejes tus comentarios que siempre con mucho gusto leo y me sirven como de motivación. Y también, pues, a que en algún momento, si quieres compartir tu historia, puedas escribirme y con gusto podemos agendarla para poder escuchar esas maravillas que Dios ha hecho en tu vida, así como lo está haciendo en la vida de Julie. Julie, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Gracias por tan linda historia y tan linda de reflexión. No queda más que invitarte. Cuando quieras compartir más diosidencias, siempre vas a ser bienvenida y esperamos que puedas estar con nosotros muchas veces más. Te mando un abrazo y saludos a la familia y nos vemos. Hasta pronto. Bye. Gracias, bye, Dios te bendiga. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.